Mucha información se ha difundido respecto a la crisis política que se vive en Venezuela a raíz de las elecciones del fin de semana pasado, que ahora mismo están siendo cuestionadas por la oposición en ese país y por algunas naciones ayer que fracasaron en este intento en la Organización de Estados Americanos para exigir al gobierno de Nicolás Maduro que aclare las dudas que ellos tienen. Pero decíamos que hay muchísima información. ¿Cómo poder discernir de esa información cuál es real y cuál no? Porque en esa marea de noticias que han llegado, hay muchas que han sido incluso de años anteriores, que se las han presentado como que se estuviesen ocurriendo ahora mismo. ¿Qué papel ha jugado la desinformación en incrementar la crisis política o la sensación que ha dejado estas elecciones en Venezuela? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, en primer lugar creo que habría que diferenciar, por un lado, lo que está pasando en la vida real y otro lo que está pasando en las redes sociales. Evidentemente hay una crisis obvia política tras las elecciones en la cual quizás haya que tener más prudencia, igual que en otros países, bueno, pues esperar los tiempos para que se conozcan esas actas y ahí, bueno, pues parece que creo que no se está en condiciones reales para asegurar ni que hubo un fraude ni consagrar de la victoria de Maduro hasta que no se conozcan esas actas y evidentemente creo que no se va a tener un 100% de seguridad de los resultados hasta que esto ocurra, pero evidentemente lo que sí podemos decir es que lo que está ocurriendo en diferentes plataformas digitales, pero bueno, concretamente en Twitter, también teniendo a Elon Musk, a su propietario como protagonista, la difusión de noticias falsas, digamos que se vuelven muy virales y aquí siempre queda la duda, más allá de que esto viene ocurriendo en todos los procesos electorales o cuando hay una grave crisis por un proceso electoral que se pone en duda, como ocurrió en Bolivia. Recordad también que este fue el origen del golpe de Estado en Bolivia y donde la desinformación, la creación de cuentas falsas, bots, etcétera, tuvo también un papel muy importante y varios elementos que se repiten en Venezuela. Y básicamente hay una cuestión que se repite, muchas de esta desinformación, sobre todo la que ha sido post elecciones, porque no hay que olvidar que previamente se difundieron, igual como ocurrió en las últimas elecciones mexicanas, aunque en México fue como de manera muy masiva, encuestas falsas, ¿no? Por parte de la derecha, pero también por parte de la izquierda. Hay que recordar también que se difundieron cuentas que beneficiaban a Maduro, que le daban más de 20 puntos y que era creado por una cuenta falsa o una cuenta creada hace unas semanas, ¿no? Entonces no tiene mucha credibilidad. En la derecha hicieron lo mismo y lo que sí se ha visto es que muchas de estas imágenes tienen que ver con muertes, con violencia en las calles, con represión, con amenazas al presidente y en su gran mayoría o gran parte de ellas son imágenes sobre todo del 2017, en la época de las guarimbas, cuando hubo una campaña de paramilitarización de cierta parte de la población con financiación extranjera, incluso entrenamiento en Colombia, para hacer acciones terroristas o incluso perseguir o asesinar a simpatizantes chavistas o defensores del gobierno, que fueron también fuertemente reprimidos. Y claro, ahí hay un arsenal de imágenes, incluso de reacciones, ¿no? Gente encapuchada amenazando a Maduro, algún militar también puntualmente, y estamos viendo ahora no solamente difundir como si fueran actuales todas esas imágenes, sino que también tiene un elemento llamativo que se vuelve muy viral, ¿eh? Es decir, la mentira se viraliza más que la verdad, y aquí siempre queda la duda de por qué tiene esa viralidad. Lo que está claro es que hay una impunidad o una no acción por parte de las plataformas digitales ni por parte de las instituciones. Ya sabemos que más que sea impune, la mentira se premia, ¿no? Y creo que tanto el algoritmo de diferentes plataformas, porque también si tú buscas Venezuela, los vídeos más virales en TikTok son desinformación, igual que pasa en Twitter. Pero creo que básicamente, más allá de la simpatía, ¿no? Igual como se puede criticar o que la gente, cuando hay un proceso electoral, lo que quiere
es que sea lo más correcto posible, que se ajuste a la verdad, ¿no? A lo que ha pasado realmente. Bueno, yo creo que ese escrutinio, esa fiscalización no se hace en redes sociales. Estamos normalizando que la mayoría de los contenidos virales que vemos en redes sociales sean falsos y esto no deja de ser también, sobre todo cuando ocurre en procesos electorales, pues un ataque a la democracia. Y aparte, estamos normalizando que esto no solamente ocurre de manera puntual, sino que son los protagonistas en cada uno de los procesos electorales que estamos viviendo, por lo menos en América Latina, en México recientemente, pero podemos irnos a cada uno de los procesos electorales que han ocurrido en América Latina y donde los protagonistas suelen ser los mismos, las mismas cuentas o incluso si rastreamos quién está detrás de esta cuenta, la misma financiación y coordinación internacional, porque no estamos hablando de elementos, digamos, nacionales de un solo país y, por supuesto, de Ecuador ni hablemos, ¿no? La campaña de bots, ¿no? de Guillermo Lasso fue tremenda y luego la continuación con Novoa, las mismas cuentas que habían apoyado a Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, esto es una realidad que, bueno, desde pandemia digital llevamos haciendo el diagnóstico, análisis, bueno, pillándolos, como diríamos en España, con el carrito de los helados, pero lo que estamos viendo es que la mentira se premia y no solamente se premia en redes sociales, sino que ocurre lo mismo en gran parte de los medios de comunicación o del sector político, ¿no? Usan la mentira y el odio como principal herramienta. Es un método científico porque funciona y sobre todo está amparado en la total impunidad de estos hechos, ¿no? Estamos viendo, comprobando toda esta desinformación, pero incluso el propio Elon Musk, pero parece que está por encima de las leyes o de la democracia. Esto se permite y realmente yo creo que, bueno, la sociedad creo que se merece un debate sosegado y honesto sobre qué hacer con este gran problema que tiene la sociedad, que habrá gente que si le beneficia, digamos, dirigido a sus intereses o sus ideologías, pues le parecerá bien y si es en contra le parecerá muy mal, ¿no? Pero al final yo creo que es en perjuicio de la democracia y de la verdad y del propio civismo, ¿no? Así que ese sería mi primer análisis en cuanto a la situación, que ya os digo, no es nada nueva, pero sobre todo es grave cuando estamos viendo incluso que hay violencia, que hay muertos y está la democracia en juego. Hola Julián, qué gusto saludarte a los tiempos y poder conversar sobre estos temas que tanto nos inquietan, que van más allá incluso de las coyunturas electorales. En algunas ocasiones, Julián, cuando hemos analizado sobre los efectos de las noticias falsas, de los bulos, de las fake news, de las paparruchas en coyunturas electorales, ha mencionado siempre nombre de organizaciones o fundaciones que están detrás de esto y financiando justamente estos grandes cuartos de guerra donde se reproducen estos bulos, ¿no? Atlas Network o CLS, que han influido en elecciones como las de México, como las de Ecuador, procesos como los de Bolivia, Colombia, etcétera. Pero creo que en este caso, y en particular el de Venezuela, se vuelve un caso mucho más excepcional y especial, Julián, porque estamos ya hablando de ligas mayores, ¿no? La disputa de Maduro con Elon Musk y todo lo que representa este sujeto que está detrás no solo de Twitter, sino de una de las fortunas, sino la más grande del mundo, incluido, el hombre tiene satélites, ¿no? Puede hacer lo que quiera el hombre. Y otros que manejan también enormes plataformas como Zuckerberg y demás, demuestran el gran interés que existe con respecto del proceso electoral en Venezuela. Entonces ya no estamos hablando únicamente de plataformas de la derecha iberoamericana, sino de grandes fortunas a nivel mundial que están interesadas en deslegitimar el proceso electoral en Venezuela. ¿Cuál es tu comentario con respecto de esto y la lectura que haces de esta situación? Bueno, a ver, yo creo que digamos que Venezuela es la joya de la corona, digamos que es el país, por más que su tamaño quizás no sea muy grande, el número de habitantes, etcétera, pero no solamente por posición, sino sobre todo, y creo que esto lo podemos ver en casi todas las guerras, ¿no? O gran parte, ¿no? de conflictos militares, el interés por la materia prima. Y no hay que olvidar que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes, no sé si son del mundo, pero por supuesto de América. Y creo que habría que empezar por ahí del interés de Estados Unidos o de grandes fondos de inversión. Es decir, que no, muchas veces esto supera lo político, porque si nos vamos a Atlas Network que lo has nombrado, al final es una red de fundaciones, de think tanks que
que digamos defiende, bueno, dicen las ideas de la libertad. Básicamente, bueno, pues siguen los principios de la escuela austriaca o de la escuela de Chicago, que están involucradas, estuvieron ambas en la Operación Cóndor y que fueron asesorados a estos gobiernos golpistas y que le dieron entrada bueno, a que se explotaran las materias primas en su momento, pero lo hemos visto en casi es decir, los golpes de Estado. También se hablaba en Bolivia el intento de golpe del 2008 por el gas, en 2019 por el litio, y si nos vamos a la guerra de Irak, también por el petróleo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. No hay que olvidar que los grandes financiadores de Atlas Network, algunas de las familias más ricas, como la familia Koch, sus intereses son petroleros. Hay algunas empresas petroleras que están detrás de la financiación de estos think tanks, que luego asesoran fundaciones como Heritage Foundation, bueno, pues que asesoran empezaron con Reagan, con George Bush padre, George Bush hijo, y que luego al final son capaces de convencerles para que, bueno, asesine a más de 1 millón de personas en Irak con la mentira de las armas de destrucción masiva y se quede con el petróleo. Imagínate al final quién es la persona más beneficiada o las instituciones más beneficiadas. Bueno, pues todas estas familias o think tank que están detrás. Evidentemente, aquí no solamente se hace política, no es casualidad que María Corina Machado en 2012 hiciera un partido que directamente está coordinado, financiado, articulado por Atlas Network directamente. Ella es la cara visible de Atlas Network, que hay centenares de encuentros, no solamente con Atlas Network, sino con el resto de esta internacional reaccionaria que usa la mentira y el odio. Tiene decenas de encuentros con Vox, con Bolsonaro, con Milei, y básicamente todo este espacio que normalmente se llama ultraderecha, a mí no me gusta llamarlo ultraderecha, porque creo que no están en el espectro ideológico de la democracia. Ellos son, digamos, espacios antidemocráticos financiados por élites económicas para servir a sus dueños, ¿no? Para darle, ofrecerle, ¿no? esos recursos primarios. Evidentemente, igual como pasó en la Operación Cóndor, no tienen ningún tipo de escrúpulos, son capaces de asesinar a candidatos, son capaces de asesinar a centenares, a miles de personas. Esto es una cuestión histórica. Las personas más ricas del mundo no van a dudar si tienen que acabar con la vida de personas o con la forma de vida de personas para quedarse con cientos de miles de millones en activos, sea de petróleo o de otro producto. Esta es la realidad, este es el contexto, y evidentemente no se puede simplificar, hay muchos matices. Sí, sería burdo decir que realmente no existe una, digamos, una oposición o millones de venezolanos que no están conformes con el gobierno. Creo que también habría cosas que criticar al gobierno de Maduro, no solamente en estas elecciones, sino en la gestión anterior, pero concretamente en estas elecciones creo que el papel del CNE también ha puesto en bandeja, bueno, pues que haya ese vacío narrativo, esa falta de actas, para que esto sí, de una manera preparada, con un montón de think tanks preparando unas historias que van a emotivar, como si fuera una película de Hollywood. Yo creo que María Corina es una excelente protagonista de película, y no hay que olvidar que ni siquiera es la candidata, pero es la que es la protagonista de la película, y es una gran actriz. No suelen elegir buenos actores de estas acciones, pero por más que haya una acción coordinada por élites económicas, eso en ningún lugar, por más que sea criticable, incluso lo que hacemos en Pandemia Digital es desmontar, desarticular, mostrar las mentiras, quiénes las coordinan, quiénes están detrás, quiénes son las organizaciones que están detrás, pero eso es una parte del análisis y no quiere decir que Maduro haya ganado las elecciones y que no las haya ganado el mundo. Es decir, son dos temas diferentes. Y ahora lo único que resolvería, yo creo que, y es grave lo que está ocurriendo, no es la primera vez que pasa, mucha de esta desinformación viral y que está potenciada, y el algoritmo se permite no solamente que exista esa desinformación, sino que sea la más visible en algunas plataformas, y sobre todo generan odio y violencia. Y creo que esto es lo más peligroso de todo, porque más allá de las ideologías que tengamos, la forma de pensar, yo creo que en ningún caso, más allá de defender la democracia, creo que también hay que defender las vidas humanas, y evidentemente creo que hay que llamar a la calma o tener cierta paciencia para que definitivamente se puedan mostrar todas las actas del sistema electoral venezolano. Es bastante, Julián, esta campaña sí, de desinformación que usted señala, con la creación de todas estas estrategias, ¿se puede mantener en el tiempo
o puede llegar a un clímax y luego desaparecer. No sabemos si esto van a conseguir el objetivo que buscan, ¿no? Hay todavía mucho tiempo, muchas cosas que tienen que pasar para que la situación en Venezuela se aclare y se solucione, pero esta estrategia, ¿se puede sostener tanto tiempo? Bueno, normalmente tiene un efecto champán. ¿Por qué? O una curva de Gauss. ¿Por qué funcionan tan bien la desinformación? ¿Por qué, según, digamos, gente, ¿no?, de la dirección de Facebook, en algún documental o con datos en la mano de Facebook, dicen que la desinformación se difunde 7 veces más rápido que la verdad? En realidad no es la mentira, sino que normalmente todas estas narrativas o la desinformación está articulada en relatos o en vídeos o en historias que van directo a lo emocional, ¿vale? Que van a la parte reptiliana, principalmente produciendo miedo, odio, bueno, digamos, casi siempre sentimientos negativos, y eso moviliza mucho y digamos que desactiva totalmente la parte racional de nuestro cerebro, que es la corteza cerebral, y digamos esto va directo al bulbo raquídeo, que tiene una reacción, digamos, que se impone, ¿no?, a la parte racional. Pero sí que creo que con el tiempo, después de esos impulsos, digamos, emocionales, ¿no?, casi reptilianos o animales que tenemos, pues puede que se active la parte racional y realmente creo que, si bien es muy efectiva, creo que cuando tú te das cuenta que te están engañando una y otra vez, pues es posible que uno no haga tanto caso a las fuentes o tenga más precauciones, ¿no? Cuando uno se da cuenta que ha difundido desinformación un montón de veces, bueno, pues puede decir, oye, a lo mejor es mejor que sea prudente a la hora de publicar cosas, porque no os quepa ninguna duda que gran parte de la desinformación que se está compartiendo no se hace de manera intencionada. Si bien hay creadores quien crean las historias, qué vídeos meter en la red, uno, por el sesgo de confirmación, y esto da igual que se hace de derecha o de izquierda, tiende a compartir lo que se ajusta al pensamiento. Si perjudica a la gente que me cae mal, lo comparto. Si beneficia a la gente que me cae bien, lo comparto. Y eso también es una responsabilidad ciudadana, pero sobre todo porque estamos desamparados totalmente por las plataformas digitales, por los medios de comunicación y por las instituciones públicas, que después de muchos problemas, y yo creo que Cambridge Analytica fue como un punto de inflexión, es decir, cuando ya este espacio antidemocrático empieza a apostar un montón de dinero a las plataformas digitales, a la desinformación, evidentemente no hay un jaque a la democracia prácticamente en todos los gobiernos del mundo, en todas las elecciones, y todavía no ha habido ni una sola respuesta que haya movido un milímetro esta impunidad en favor de la ciudadanía. Seguimos totalmente desamparados y prácticamente tenemos que ser héroes de la desinformación cada ciudadano para ver lo que consumimos o lo que compartimos, si es real o no es real. Y creo que todavía no hemos avanzado nada. Creo que es una misión o un objetivo que se debería de plantar la ciudadanía o los estados, porque realmente ojo, porque aquí siempre hay un debate, sin desarticular el derecho a la libertad de prensa que tenéis los medios de comunicación, la libertad de expresión que tenemos como ciudadanos. Eso sí, también tenemos un derecho a recibir la libertad de información. Entonces, la mentira es la línea roja entre la opinión y los hechos. Entonces, bueno, tú haz la línea editorial que quieras, critica a quien quieras, pero para aumentar tu línea editorial no introduzcas hechos que no han sucedido. Y esto es lo que se está permitiendo en la actualidad, y que creo que es lo que deberíamos de eliminar, sin eliminar ningún derecho como ciudadanos o como medios de comunicación, que es la libertad de expresión y de prensa, pero no la libertad de mentir, que no hay que confundirla.